De cuento, el crédito en tarjetas triplica el ritmo de avance del financiamiento bancario en el sector privado. Cuéntanos, querido Pedro, muy buenos días. Luis, buenos días, qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan. Pues sí, parece imparable, y subrayo imparable, el avance que muestra el financiamiento del sector bancario a la iniciativa privada. Y por iniciativa privada me refiero a empresas, a familias y a personas. De acuerdo con la más reciente información del Banco de México, que nos ofrece las estadísticas del comportamiento del crédito de la banca al sector privado durante el mes de julio, resulta que el crédito total otorgado a los particulares cerró el mes de julio con un avance del 5.7% anual, que es un ritmo de crecimiento, Luis Auditorio, que supera al registrado en mayo, en junio, pero también en abril y en marzo. Es decir, sigue acelerando el paso del financiamiento bancario a pesar de los incrementos 15 que dio el Banco de México a la tasa de interés. Pero si es relevante que el financiamiento avance a un ritmo cada vez mayor, lo es en mayor medida, Luis Auditorio, que el crédito al consumo tenga o cierre el mes de julio con un crecimiento de casi el 13%, que es equivalente a poco menos del doble del ritmo de avance del financiamiento total. Pero además, si revisamos los componentes del crédito al consumo, nos encontramos que el financiamiento a través de las tarjetas de crédito, que es el más costoso en nuestro país, cerró el mes de julio con un crecimiento superior al 17%, es decir, 3 veces por arriba del crecimiento registrado por el crédito de la banca al sector privado. Esto en buena medida explica por qué en el mercado interno la compra de bienes y servicios sigue manteniendo un ritmo de avance bastante interesante y por qué la economía mexicana cerró el primer semestre de este año con un ritmo de crecimiento superior al 3% contra lo que estimaban lo mismo los analistas nacionales que los analistas que se encuentran fuera de nuestras fronteras. Y lo que vale la pena señalar, Luis, es que entre los componentes del financiamiento al consumo que mayor crecimiento han registrado, además del que tiene que ver con tarjetas de crédito, destaca el financiamiento para la compra de automóviles, que cerró el mes de julio con un avance del 12.8%. Y además, entre el crédito bancario que se otorga a empresas, destaca el crecimiento que registró el financiamiento a las empresas que se dedican al ensamble de automóviles en México. Cerraron el mes de julio con un 40% de incremento en el crédito justamente a la industria automotriz en nuestro país. Así que, al margen del aumento en las tasas de interés, y no obstante los problemas que se han visto por cuanto a la cantidad de empleos y a la calidad de los empleos que se han generado en nuestro país, el financiamiento de la banca a empresas, pero particularmente a familias y personas, vía crédito al consumo, y particularmente el que se dirige a bienes de consumo duradero como los automóviles, muestran un avance más que dinámico que nos permite suponer que por lo menos el arranque del segundo semestre del año en materia de financiamiento seguirá siendo tan dinámico como lo cerró prácticamente en los primeros 7 meses de este 2023, Luis. Vaya con la información, muchísimas gracias, querido Pedro, y bueno, pues estamos muy atentos sobre este asunto. Tiene mucho que ver con lo que nos contabas hace algunos días, porque también, si bien se está incrementando y acelerando la entrega de estas tarjetas y de estos créditos, también los mexicanos están dando muestra de ser pagadores. No hay un problema pese a muchas cosas de cartera vencida. Fíjate, es cierto lo que señalas, Luis, el porcentaje de morosidad en lo que al financiamiento en tarjetas de crédito se refiere, se mantiene en uno de los niveles más bajos en los últimos 8 años, lo que significa que a pesar del incremento en el uso de la tarjeta para la compra de bienes y servicios, y a pesar del efecto de la inflación, y no obstante el aumento en las tasas de interés, los mexicanos están aprendiendo a administrar mejor el uso de la tarjeta, y eso se ha reflejado en bajos niveles de morosidad. Y eso me parece que es una magnífica noticia, porque si algo padecíamos, Luis, era de que el famoso tarjetazo elevaba consistentemente en épocas de recesión o de dificultades económicas el porcentaje de morosidad entre quienes utilizaban su tarjeta o tenían más de una sola tarjeta de crédito, Luis.
Gracias, querido Pedro. Te mando un gran abrazo y te seguimos en tu red. Sígame en Twitter, antes X hoy, en @Petello Villagrán, y que tengan un espléndido inicio de semana.